Pecado, desobediencia, dejar de escuchar, de obedecer, Abduri, y dialogar con Dios. El hombre debería de haber acogido la voz de la vida, que le sostiene e impulsa, pero escucha otra voz de sospecha que le dice: Dios quiere engañarte, vive y decide por ti mismo. Los libros curan una de las peores enfermedades, la ignorancia. Teme al hombre de un solo libro, porque quien solo repite una verdad deja de buscarla. Su ignorancia es tan notable como su conocimiento. La ciencia no se hace sabiduría, no se vuelve hacia la bondad. Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Muchas personas son demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les importa con la cabeza hueca. La ignorancia engendra maestros para llenar de vacantes del alma que no están ocupadas por la verdad del conocimiento. Donde la ignorancia es nuestra maestra, no hay posibilidad de paz. Nada tienen derecho a la ignorancia, por eso lo pagará caro. Y lamentablemente ensorbecerá el camino de todos. Por lo tanto, la ignorancia es una manera inconsciente del mal, como el ideólogo, al separar, puede llegar a provocar una guerra. El mal está sobrerepresentado en los medios de comunicación. La tecnología que podía confundir a la gente que creía que podía contra todas las cosas, a las que llama cultura de la muerte, que veía todas las cosas desde el genocidio hasta el aborto. Sistema de corrupción, descomposición, no perder nuestra calidad de dignidad de seres humanos. No se puede permanecer neutro ante tanta deshumanización y violencia. Nuestra postura siempre tendrá que ser a favor de los que sufren, de los sin voz. Benedicto XVI: es necesario desarrollar la capacidad de escuchar con el corazón a Dios que habla. El verdadero Dios alfarero creador nos ha hecho imagen suya, de manera que podemos dialogar con Él y responderle. El oído que escucha responde y dialoga de forma que solo existe y se mantiene lo que cambia. El arte del oído que escucha, de la palabra que dialoga, destacando así el paso del tiempo. Por eso no pueden fijar la belleza en algo que sea permanente, como una estatua de piedra, pues en nada en el mundo es permanente. En ese sentido podemos afirmar que para ellos la verdad de Dios o la vida humana está en el tiempo más que en las ideas y valores eternos, que pueden convertirse en abstracción. Ellos se fijan en la vida concreta, en su propia finitud, en su propio despliegue temporal. Por todo eso, la forma en que esos dioses expresan la verdad de Dios es falsa, y su forma de evocar la eternidad es principio de muerte, pues no deja que busquemos y encontremos lo que somos, nuestra propia verdad, de personas finitas y mortales, en diálogo con Dios y con los hombres en la historia. Los ídolos expresan y representan un deseo de poder del hombre que quiere superar la destrucción del tiempo y alcanzar su más alto nivel de verdad y de poder en lo divino, es decir, identificándose con los mismos signos de la divinidad. El hombre los fabrica y se proyecta a través de sus diversos elementos, en una estatua, en un imperio divinizado, en un sistema sagrado, pensando que ellos, estatua, imperio, sistema, pueden salvarlos. En esa línea se sitúa Babel, Génesis 11, versículos de 1 a 9. Esta pequeña Juan Babel se ha separado del camino del Señor para ser idólatras a todos. Esta es la idolatría política vinculada al poder de una ciudad, de un pueblo o de una institución, que puede elevarse en contra de Dios, que garantiza la verdadera unión del pueblo israelita. Cuando han identificado religión y sociedad a lo largo de la Edad Media y moderna en guerras y religión y en la Inquisición, lo que el hombre diviniza con mayor facilidad, lo que pervierte más su vida, son sus propias construcciones. Sabemos por Génesis 1:3 que el hombre es creador, participa del poder de Dios y puede ejercerlo sobre el mundo. De esa forma va expresándose y creando un orden propio a través de lo que hace. Pues bien, ahí donde es mayor su dignidad puede volverse mayor su perversión, de manera que el hombre termina siendo esclavo de sus obras, de aquello que él mismo fabrica. Sabiduría ofrece así una nueva versión del pecado original. En un momento dado el hombre quiere hacerse dueño del bien mal, y de esa forma queda en manos de aquello que él fabrica, volviéndose incapaz de librarse de su propia pequeñez y trascendencia hacia la altura del Dios, que fuente de gracia y principio de todas las posibles creaciones y proyectos de los hombres. El hombre es más que todo lo que hace, de manera que ahí donde adora sus obras se destruye a sí mismo.
La idolatría del culto de los soberanos convierte en dioses a los poderosos que tienden a imponerse con violencia sobre los demás, como sabe Sabiduría capítulo 2. En esta línea, la tradición apocalíptica interpreta a los poderosos no como dioses, sino como antidioses, como sabe una línea bíblica que va de Daniel 7 a Apocalipsis 13. Por el contrario, el camino de Israel cierra una ruta de apariencia que puede pervertirse y, y nos confunde con aquello que ya hacemos valer para que podamos mantenernos en diálogo con Dios. Como recuerda Moisés, vosotros oías la voz de las palabras, pero no veías imagen alguna. Ten mucho cuidado, no os pervistáis haciendo esculturas. Ver de Deuteronomios 4, capítulo 12, versículo 17. Este ha sido el pecado original de la humanidad, hacer imágenes o representaciones de Dios como el becerro de oro, para quedar prendidos en ella. Aquel becerro becerro toro era un objeto de gran valor simbólico que expresaba la potencia de la vida. Es un toro. La riqueza de la tierra está hecha de oro y el poder del sexo masculino es el gran engendrador, pues bien cerrados en sí ese toro se vuelve idolátrico y destruye la libertad y autonomía de los hombres. El Dios que los saca de Egipto no es ninguna representación de la fuerza vital o del dinero, toro oro, sino el mismo poder de la vida creadora en su debilidad. El arte del becerro de oro es el arte propio de un tipo de sistema social ideológico que dice que quiere librarnos pero que nos esclaviza con más fuerza. En contra de eso, el profeta de Israel nos permite dialogar con Dios cara a cara, ir descubriendo y compartiendo de esa forma su belleza. El hombre no puede encontrar su verdadera salvación por representaciones e intentos de aquellos que quieren conseguir su plenitud, su eterna redención, por mediaciones objetivas, ideas, estatuas o sistemas económicos, políticos o religiosos. Resulta destructor y perverso. La verdad del hombre se expresa en el encuentro directo con la realidad cara a cara, sin intermediarios idolátricos, como saben los profetas. La idolatría no es un fenómeno ceñido exclusivamente al pasado. Muchas formas de adoración actuales lo manifiestan: el dinero, el abuso de poder, etc. Utilizando el lenguaje del libro de la sabiduría, se puede decir que en el pecado está el castigo, el culto de lo que no es de Dios, le sucede la destrucción de sus proyectos sobre la creación. El mensaje de esta parte del libro sigue siendo plenamente actual. Los ídolos se multiplican en nuestra sociedad. Es el poder, el dinero, el placer. Sus consecuencias son evidentes: cinismo, injusticia, destrucción. Al creyente le queda todavía su tarea de denunciar, pero también de esperanza. Cuando el ambiente que rodea al creyente vaya destruyendo sus propias convicciones y la soledad y la desesperanza crezca en su interior, recuerda que no es la mayoría de la verdad, ni Dios está donde los ídolos o el culto sean más numerosos, sino que aquella habita más allá de quienes intentan atraparla y desvelar el sentido de las cosas, y habita como un sacramento en las personas. Hay ante todo una impresión de abundancia. El sembrador Dios esparce por todas partes la semilla. La revelación no se hace en círculos de iniciados o con mensajes cifrados. Esta imagen conecta muy bien con la característica básica del género parabólico. La palabra se ofrece a todos, no élites privilegiados. La diferencia entre las personas no está en su situación social, sino en su respuesta a la palabra sembrada. Es cuestión de tener los oídos bien atentos y los ojos bien abiertos, porque la palabra está ahí sembrada en abundancia. Los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transforman en beneficios para el pueblo santo. Esto tiene valor de enseñanza respecto de las fuerzas que manejan el mundo actual: organización, velocidad, técnica, ciencia, emancipación. Todo esto es instrumento de una liberación del hombre si lo usa con sabiduría, pero se vuelve contra él cuando se construye sin considerar la meta que Dios fijó al mundo. Es un largo paréntesis que opone la conducta de Dios, amigo y maestro del hombre, a la insensatez del culto a los ídolos. Respeta todo lo que ha dispuesto, mesura, número y peso. El poder de Dios, por ser absoluto, no es manifestación de violencia. En lo que viene de Dios no falta nunca la belleza y la armonía, la bondad.
Las canas son nobles coronas ganadas en el camino de la justicia. Los proyectos toman cuerpo si ha habido reflexión. Calcula bien cuando hagas la guerra. Calcula bien cuando hagas la guerra, porque la victoria depende de lo que muchos han sabido pensar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.